Buenas tardes, amados hermanos, les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando en todo momento que Él esté abundando en su gracia para cada uno de ustedes y de sus hogares. Hoy es viernes y como cada semana llevaremos una reflexión de la palabra de Dios allí a ustedes y estaremos también mencionando algunas necesidades. También estaremos mencionando algunos enfermos también, las diferentes peticiones que tenemos nosotros y también el agradecimiento a nuestro Dios por todas las cosas que Él permite y que Él hace en nuestras vidas. Vamos a comenzar y vamos a orar. Señor y Dios, agradecemos tu bendita presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estás presente en cada uno de los detalles que conforman nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque eres nuestro dador y nuestro sustentador y constantemente nos estás recordando que sin ti nada podemos hacer. Separados de ti, oh Dios, no somos nada en este mundo. Y te pedimos que nosotros nos aferremos a esas verdades espirituales eternas que tú tienes, oh Dios, para con cada uno de tus hijos y permite que las hagamos nuestras para que se pueda manifestar tu vida en nuestras vidas y podamos ser vivificados como manda tu palabra y como nos ha prometido también nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que nos bendigas en esta tarde y nos hagas reconocer verdaderamente y profundamente en nuestras vidas el deseo que tú tienes para cada uno de nosotros, que se cumpla tu voluntad en nosotros y que podamos también ser testigos fieles en este mundo, testigos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, hay un versículo muy conocido allí en la palabra de Dios. Seguramente usted, por supuesto, que lo ha escuchado. En un libro donde nos habla allí en el capítulo 12 y nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que vengan los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Este mismo libro que vamos a mencionar ahora y que seguramente usted ya ha dicho y conoce, hay un versículo que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Allí en Eclesiastés, el libro de uno de los libros de Salomón, nos dice el versículo 2 del capítulo 1: vanidad de vanidades, como dijo el predicador, todo es vanidad. Ahora vamos a hablar un poquito del libro de Eclesiastés, vamos a hablar un poquito de lo que significa. No sé si usted ha leído por completo este magnífico libro, un libro que realmente nos inspira, pero también nos hace reflexionar en muchas cosas. En primer lugar, la palabra Eclesiastés, lo que significa es una palabra que no se usa en nuestro léxico gramatical normal de uso diario, pero es una palabra que lleva este libro. Se llama Eclesiastés, significa miembro de una congregación, miembro de una grey, miembro de una asamblea. Y este libro de Eclesiastés pertenece al grupo de los libros denominados libros sapienciales, o sea, libros de sabiduría, libros sapiensales o de enseñanza. Y una de las características más llamativas de este libro de Eclesiastés es que tiene referencias claras a algunas cosas que hasta ese momento nunca se habían mencionado. Por ejemplo, hace mención al ciclo del agua, hace mención a las condiciones climáticas. Esto era un conocimiento que no existía en ese momento. Hasta ese momento no se habían mencionado cosas de esa manera. Y ahora, este libro de Eclesiastés es un libro muy interesante. Y nuestro deber como cristianos es leerlo con detenimiento, disfrutar de su lectura y también, por supuesto, pedirle al Señor que nos ilumine en medio también de su estudio y de su lectura. Como sabemos todos, aunque hay ciertos grupos por ahí que han intentado negar la autoría de este libro, pero casi todos los eruditos y los estudiosos afirman y confirman que el autor de este libro es Salomón. No hay una referencia directa donde él estuviese diciendo yo soy Salomón, pero en Eclesiastés 1:1 nos dice que es el hijo de David y que es el rey de Jerusalén. Nos dice
palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y por supuesto no vamos a leer ni analizar los 12 capítulos de Eclesiastés, pero sí vamos a decir algunas cosas generales acerca del mismo que seguramente nos van a servir para nuestra mejor comprensión cuando nosotros estemos estudiándolo. Cuando usted, por ejemplo, comienza la lectura de ese libro, este libro es como si pareciese, como si estuviese enfrentándose, como si chocara con algunos aspectos diferentes relativos a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la razón principal de esa confrontación? Es que desde el principio, fíjense bien, queridos hermanos, su autor, Salomón, nos deja allí patentado el hecho que este libro lo presenta como si fueran puros razonamientos humanos. Y lo dice cuando escribe esa frase que dice, debajo del sol. Grábese esa frase, donde dice debajo del sol. Esta frase, debajo del sol, es la clave más importante para poder entender el libro de Eclesiastés. Fíjense que esa frase se menciona 29 veces en este libro. ¿Y qué nos indica esto, hermanos? Bueno, pues esto nos indica claramente que esta va a ser la perspectiva general del autor, las cosas que están bajo del sol. O sea, toda la búsqueda que se está realizando de todo lo que se está nutriendo, el autor queda allí centrada, queda apartada, queda confinada a esta tierra, a las cosas que hay debajo del sol. Y Salomón vemos que hace muchas preguntas, investigando, tratando de hallar la solución a los diferentes problemas y a los diferentes rompecabezas de la historia. Y a través de la lectura de este libro también nos damos cuenta que todo el proyecto que él está llevando a cabo lo hace, fíjense queridos hermanos, desde sus propios razonamientos, desde sus propios pensamientos, desde su propia sabiduría humana y no de la sabiduría divina. Y eso él lo repite y lo dice una y otra vez. Porque vemos cómo Salomón, una de las cosas que hace es investigar en todo el mundo tratando de hallar una solución allí a todas esas cosas, a todo el proyecto del mundo y de la historia. Y todo ese proyecto de Salomón es llevado a cabo a través de sus propios pensamientos, sin contar con la ayuda divina. Vamos a partir también, por supuesto, de ese elemento que es muy importante para poder comprender con exactitud este libro. Si nosotros, por ejemplo, no tomamos en cuenta continuamente, si no tomamos en consideración la palabra o la frase esa que dice debajo del sol, este libro entonces podría presentar serias dificultades porque seguramente que estuviese contradiciendo todo el resto de la escritura. Y estamos hablando con qué sentido y bajo qué perspectiva. Bueno, pues estamos hablando también en cuanto a algunas doctrinas que tiene este libro, como por ejemplo la defensa de la moralidad, la cual la defensa que hace de la moralidad en ciertas ocasiones es algo un poco quizás podríamos decir cuestionable. Y también algunas otras cosas que se presentan en este libro. Cuando nosotros comprendemos y cuando nosotros recordamos que este libro es un resumen, un compendio de una sabiduría que no es divina, sino humana, entonces comprenderemos que algunas de sus conclusiones son absolutamente ciertas. Hay algunas conclusiones, por supuesto, que son correctas. Hay algunas conclusiones que son medio ciertas, tienen mitad y mitad. Y hay otras conclusiones que también hace allí Salomón que no son ciertas en lo más mínimo. Entonces, ¿por qué el Señor permite estas cosas? Bueno, vamos a verlo quizás más adelante. Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas tres cuestiones. Por ejemplo, Eclesiastés 12:1. ¿Qué nos dice Eclesiastés 12:1? Ya habíamos hablado antes de este versículo. Nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto, por supuesto, es ciertamente un consejo absolutamente fiable para todos los jóvenes en todas las épocas. Pero si, por ejemplo, vamos al versículo 4 del capítulo 1,
posiblemente sea un poco cuestionable lo que nos dice allí. Serían Eclesiastés 1:4. Eclesiastés 1:4, donde nos dice, generación va y generación viene. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Dice, mas la tierra siempre permanece. Entonces, cuando usted lee este versículo, bueno, se da cuenta de algo. Realmente las generaciones van, las generaciones vienen, una sigue a otra, pero la tierra, queridos hermanos, no permanece para siempre como nos dice allí. La tierra no permanece para siempre. Fíjense, en el Salmo 102, los versos 25 y 26 lo dice de una manera clara. Salmo 102, 25 y 26, donde nos dice allí, fíjense, dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y fíjense lo que dice el 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. O sea, ellos, ¿a quién se está refiriendo? A la tierra y a los cielos. Dice que ellos perecerán. Dice, mas tú permanecerás. Y quiero leer también Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, voy a leer el capítulo 3, el verso 7 y el verso 10. Verso 7 nos dice, es un texto también muy conocido, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que los cielos y la tierra que existen ahora dice que están reservados por la misma palabra, pero dice que están guardados para el fuego el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el verso 10 también es muy interesante de segunda de Pedro 3, verso 10. Nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y fíjense lo que nos dice, y la tierra y sus obras, o sea, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Y hay muchas otras afirmaciones también en las Sagradas Escrituras que si las tomamos literalmente, por supuesto, allí en Eclesiastés, si la tomamos literalmente, no son ciertas en absoluto. Por ejemplo, Eclesiastés también 2:24 nos dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. En Eclesiastés 3:14 nos dice también, ni tiene más el hombre que la bestia. Luego en Eclesiastés 9:5 también nos dice una frase allí, por ejemplo, dice, los muertos nada saben. Es como si la vida humana ya se terminara y que los que van al cielo no saben nada y los que van al infierno tampoco. Y así como estas, hay otras muchas afirmaciones, las cuales si no tuviésemos la revelación de la palabra de Dios, entonces podríamos llegar a las mismas conclusiones que Salomón. Ahora, hermanos, si queremos aclarar las cosas correctamente, diremos que aunque hay afirmaciones medio ciertas o nada ciertas en lo absoluto aquí en este libro, fíjense, hermanos, esto no afecta en absoluto que el libro de Eclesiastés sea un libro inspirado por Dios. Porque frecuentemente los libros inspirados en la Biblia, recuerden que tienen ciertas afirmaciones y tienen ciertas declaraciones de hombres, ¿verdad? Incluso de Satanás, las cuales no son verdad. Recordemos allí en Génesis 3:4 que Satanás le dijo a Eva que no moriría si comía del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Evidentemente esto es una mentira de Satanás, pero Dios permitió que estuviese allí escrito para enseñarnos que el diablo es padre de mentira desde el principio. A través de la escritura también hay muchos registros que revelan la maldad y la falsedad de Satanás, de los hombres. Y como está escrito allí en la Biblia, no significa que está afirmando o que está santificando o que está vindicando esa mentira que se está diciendo. Lo que está haciendo es registrando allí lo que exactamente se dijo, no importa si es bueno, no importa si es malo. A través de la historia, hermanos, este libro ha servido también, hablando de otras cuestiones,
como, como referencia a algunas personas, algunos escépticos y también algunas sectas, porque ellos van allí detrás de la lectura de este libro entusiasmados para demostrar allí podríamos decir, a sus víctimas las doctrinas heréticas que ellos fabrican, especialmente cosas referentes a la muerte y al más allá. Por ejemplo, usan ciertos versículos para enseñar lo que ellos llaman el sueño del alma después de la muerte. O sea, sacan ciertos versículos de contexto, y esto, queridos hermanos, seguramente no es nuevo para ninguno de ustedes, pero ellos sacan versículos de cualquier contexto para negar, por ejemplo, la inmortalidad del alma. Ellos niegan este tipo de cosas, para negar también, por ejemplo, la doctrina del castigo eterno, del infierno. Ellos niegan todas esas cosas. Todo esto lo hacen, pero no dicen que este libro expone, ¿qué cosa? Como les decía al principio del estudio, este libro expone solamente la sabiduría humana y no la sabiduría de Dios, con lo cual no sería, hasta cierto punto, no sería una fuente válida este libro de Eclesiastés para buscar textos claves para profundizar en la doctrina de la fe cristiana. O sea, a través de este libro, a través de Eclesiastés, vemos que la búsqueda allí constante de Salomón para encontrar el sentido de la vida terminó él mismo concluyendo que la vida es vanidad, que la vida es como si tú estuvieses corriendo detrás del viento. Nunca lo vas a poder alcanzar, nunca vas a poder ver el objetivo, ¿verdad? Porque vemos allí en este libro de Eclesiastés que Salomón deja plasmado que a pesar de toda su riqueza, a pesar de toda su sabiduría, él fracasó en la búsqueda de la realización y de la satisfacción verdadera y la satisfacción duradera. Ahora, toda esta conclusión, queridos hermanos, fue acertada, porque si no elevamos nuestro pensamiento, como les decía al principio, recuerde la frase debajo del sol, si nosotros no elevamos nuestro pensamiento por encima del sol, entonces la vida que vivamos en este mundo va a ser como si fuese una práctica, un ejercicio de cosas que no tienen sentido, como nos dice allí en el enunciado del Salmo 51 y también de Isaías 30, un ejercicio de futilidad, o sea, de trivialidad, de cosas que no tienen sentido. Y todo lo que este mundo ofrece, sabemos que no ofrecerán, no podrá satisfacer el corazón humano. Hay un hombre llamado Pascal que dejó una frase realmente que cuando la encontré me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo y podría, a pesar de que no es un texto bíblico, pero está plasmado dentro de toda la generalidad de las doctrinas básicas de la Biblia, y podríamos incluso hacer algún cuadro con ese pensamiento. Él dice: hay un vacío en forma de Dios en el corazón del hombre. Qué tremendo y qué profundo, ¿verdad? Es increíble lo que Dios le permitió y le inspiró a este hombre a decir. Hay un vacío en forma de Dios en el corazón del hombre. Usted, por ejemplo, cuando hace un rompecabezas, un puzzle, como le dicen también, un rompecabezas, si le falta una, está incompleto, ¿verdad? Ahora, si usted encontró la pieza y se la pone, está perfecto, está completo. Así es el hombre. En nuestro corazón es como un rompecabezas. Tenemos muchas cosas, pero en el hombre que no tiene a Cristo le falta esa pieza que se llama Dios. Y las palabras conclusivas de Salomón es como si él estuviese anticipando las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí en Juan, cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana en Juan 4:13, donde dice que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed del agua del mundo y de las cosas materiales y de todo lo que nos puede ofrecer esta sociedad. No sabemos exactamente la edad de Salomón cuando él escribió Eclesiastés, pero aparentemente, de acuerdo a algunos versículos que hemos leído también, parece que era bastante mayor. Y allí al final de su vida sabemos que Salomón finalmente alzó su vista por encima del sol, por encima de las nubes. Esto lo creemos porque hay 3 libros atribuidos a él allí en la Biblia. Recuerde que está los Proverbios de Salomón,
el Cantar de los Cantares y también este libro de Eclesiastés. Sin embargo, fíjense, el Señor, queridos hermanos, permitió que Salomón escribiera este libro para darnos cuenta que el pecado y el fracaso son dos elementos que acechan constantemente al creyente. Y también nos deja plasmado que a pesar de la sabiduría, de la riqueza o del poder que puedan tener muchas personas, seguirán siendo imperfectas. Y por último, nosotros podríamos preguntarnos en esta tarde, en esta noche, ¿por qué Dios quiso incluir en la Biblia un libro que nunca se eleva por encima del sol? ¿Por qué Dios incluyó en la Biblia, en el canon, un libro que nunca se eleva por encima de Dios? Del sol. Bueno, pues la respuesta es sencilla. ¿Para qué? Para que nadie tenga que repetir esa historia, esa triste historia de Salomón buscando la verdadera satisfacción donde realmente nunca se va a poder encontrar. Allí el mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, menciona diferentes tipos de hombres. Menciona el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ahora, el hombre carnal o el hombre natural, en este caso, el cual menciona el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, a través de su instinto, porque el hombre natural trabaja por su instinto, también piensa que solamente puede hacerse feliz con viajes, con placer, con posesiones y con otras cosas en este mundo. Pero este libro, queridos hermanos de Eclesiastés, nos deja un mensaje contundente, un mensaje absolutamente claro de una persona que fue mucho más sabio, que fue mucho más rico de lo que cualquiera de nosotros podríamos llegar a ser en esta historia, en este mundo. Y el mensaje es que a pesar de todas sus posesiones, a pesar de ser rey y a pesar de ser la persona más sabia que ha existido en esta tierra, fracasó en la búsqueda de la felicidad a través de los placeres que da este mundo. ¿Por qué, queridos hermanos? Y repetimos lo del principio, porque todo lo que buscó, lo buscó debajo del sol. Así que nuestra recomendación para terminar en esta tarde, en esta noche, con cada uno de ustedes, es la siguiente: esforcémonos. Gastemos nuestra energía, pero que mirando por encima del sol. ¿A quién? Al único que puede satisfacer todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Que Él les bendiga. Bien, hermanos, vamos a pasar a orar en esta tarde, en esta noche. Y vamos a agradecer en primer lugar al Señor porque constantemente Él está atento a nuestras dificultades, tiene misericordia de nosotros, sus hijos, y seguramente hay muchos que quisieran expresar su propio testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ya tendremos oportunidad también en algún momento aquí en nuestra iglesia. Por eso y por muchas otras razones, cada día nosotros tenemos que mostrar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a nuestro Dios. Antes de orar, quiero mencionar también algunos anuncios que tenemos aquí en nuestra iglesia. Tenemos que orar por las actividades próximas que nosotros tenemos en este verano. Ahora, a partir, el día 20, el domingo, este próximo domingo no, sino el siguiente domingo, recordemos que es el Día de los Padres, en el cual estaremos haciendo un homenaje para cada uno de ellos, para todos ellos. También recordemos que el próximo mes, en julio, del 12 al 16 de julio, tenemos la Escuela Bíblica de Verano. Ya nos estamos preparando con todo esto para que sea realmente un tiempo magnífico, un tiempo bueno, un tiempo donde cada uno de nosotros podamos sentirnos bendecidos por la palabra de Dios, bendecidos por un tiempo de comunión, de compañerismo, de compartir los unos con los otros y de esparcimiento, donde vamos a tener diversas cosas. Vamos a tener enseñanza, tendremos juegos, tenemos meriendas. Ya la merienda está garantizada, así que la hermana Madeline ha hecho un gran trabajo. También en muchas otras cosas, muchas que todos los años también hacen. El año pasado no pudimos tener la posibilidad de hacerlo, pero este año vamos a hacerlo con el ímpetu de todos los años y vamos a incluir el año 2020. Lo que no pudimos hacer en el 2020, pues vamos a hacerlo ahora en el 2021 también, para que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que recordemos, próximo 12 al 16 de julio a las 7:30 de la tarde estaremos de lunes a viernes todos los días y después las conclusiones el domingo aquí en nuestra iglesia para llevarles a ustedes la Escuela Bíblica de Verano, la cual será para todos, no solamente para los niños, sino también para los jóvenes, para los adolescentes, los jóvenes,
y también para los mayores. Así que recuerde y haga sus planes. Quiero recordarles también que el próximo día 23 de junio de este mes, que es miércoles, estaremos comenzando nuevamente los cultos presenciales aquí en la iglesia a las 7:30 de la tarde. Así que prepare allí su Biblia, prepare su cuaderno de notas y venga aquí para comenzar allí a partir de ese día. Recuerde, miércoles 23 de junio y retomar esos estudios presenciales que vamos a continuar. Y un anuncio para los jóvenes es que, y para los padres de los jóvenes, 2 días después, o sea, el viernes 25 de junio, comenzarán también las reuniones, los jóvenes, aquí en nuestro templo. Así que prepárese, porque los líderes de jóvenes tienen muchas cosas importantes y muchas cosas interesantes para cada uno de ustedes. Hay algunos enfermos que nosotros queremos mencionar. De aquí de nuestra iglesia. Enfermos y otros que no están enfermos, pero que han sido intervenidos, perdón, quirúrgicamente. La hermana Ana Menéndez, la mamá de nuestra hermana Madeline, el pasado martes fue sometida a una operación. Ella, gracias a Dios, está bien, con buen ánimo. Está recuperándose muy bien también. Gracias a Dios que fue un éxito esa operación. Pero debemos mantenerla en nuestras oraciones. Así que estaremos orando por ella. Y allí por su familia también, por Nelson. Y también por la mamá de Ana Menéndez, la cual está también ayudándole en los quehaceres del hogar. Oremos también por Vicky, que estuvo con sus problemas en estos pasados días y gracias a Dios también está recuperada, pero tenemos que seguir orando por ella. Por Giselle Olivares, menciono el apellido porque hay otra Giselle Fife, pero bueno, Giselle Olivares también está allí con esas quimioterapias y queremos orar por ella también para que el Señor le fortalezca. Ella estuvo en estos días, el viernes pasado, en la quimioterapia, que fue bastante fuerte. Tuvo una reacción también bastante fuerte ella en su cuerpo y no pudo venir el domingo al culto. Pero bueno, esperamos que el Señor le siga levantando y que sepa que tiene también una iglesia que está orando por ella. Oremos también por las hermanas de aquí de nuestra iglesia que tienen sus dificultades, por la hermana Ildelisa, por Juana, también, que a pesar de que está ya lejos por allá porque hay corre con sus hijas, pero no debemos olvidarnos tampoco de ella. Orar por la familia de Ruth, por su mamá y por su tía y también por su hija, por Elizabeth, la joven Elizabeth. Oremos también por Lisette Valdés, Lisette, la esposa de Manuel, para que el Señor le siga fortaleciendo, por Elías Noah, el hermano de Celia. Oremos también por Sandra y su mamá, por Barbarita, que siempre me dice, pastor, ore por mí. Bueno, Barbarita, seguimos orando por ti para que el Señor te siga bendiciendo en tu vida. Bien, por los ancianos también de nuestra iglesia tenemos que orar, de nuestra congregación, y por personas que están con situaciones diversas, como nuestro hermano, por ejemplo, nuestro hermano Israel Yush, que en estos días también estuvo con un poco, las plaquetas un poco bajas, pero bueno, gracias a Dios se ha ido recuperando, pero no debemos dejar de orar por él. Por el hermano Manolo también oremos, por nuestro hermano Mario y por otros hermanos también que están pasando también por ciertas dificultades por el tema de su edad. Todos llegaremos allá si es que el Señor nos lo permite, si es que el Señor nos da la bendición de poder llegar también a la edad que tienen ellos, con esa lucidez. Así que damos gracias por ellos y por sus esposas, y al mismo tiempo oramos también por todos ellos. También quiero presentar delante del Señor junto con ustedes a nuestra congregación, aquí a nuestra iglesia, al liderazgo, a los jóvenes, a los niños, también el ministerio musical, también los futuros proyectos, las misiones también. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia misionera, de hecho es una iglesia misionera, siempre lo ha sido, pero tenemos que seguir fortaleciendo, fomentando el amor también por la obra de Dios en otras latitudes que tienen menos posibilidades que nosotros. Así que esto es una bendición, poder ayudar a otros, y que Dios siga poniendo en nuestro corazón siempre el deseo de poder ayudar también a los demás. Así que
Oremos también por nuestra iglesia, por las misiones y por todas las personas que sufren en el mundo. Oremos por la nación de Israel. En estos días están en elecciones y no sabemos si probablemente vaya a salir uno de los candidatos más fuertes que hay, el cual, si sale, está o va a hacer alianza con dos grupos o dos partidos allí dentro de ellos para poder fortalecerse en el poder. Pero estos dos grupos, queridos hermanos, son grupos árabes y uno de ellos es un grupo musulmán, totalmente contrario a la fe cristiana, contrario a lo que se profesa. Y esto nos está augurando lo que estamos es viendo de cara al futuro, que se están cumpliendo las profecías y que cada vez el retorno de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Así que no se asombre por estas noticias tremendas que podrían venir quizás en el futuro próximo, no en el futuro lejano, futuro próximo. Los días están cambiando, las cosas se están tornando diferentes y es porque el Señor está preparando ya levantar a su iglesia. Así que prepárese usted en oración, prepárese usted cada día, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Allí también en segunda de Pedro lo dice, donde leíamos antes, dice que vendrá como ladrón en la noche. Así que preparemos nuestras vidas para esto también y oremos por la nación de Israel, la cual en la Biblia nos dice que tenemos que orar también por ellos. También quiero mencionar que en el día de ayer recibí unos mensajes de petición de oración por unos familiares de una persona que está en Chile, pero esos familiares directos de esa persona fueron a México y han sido secuestrados. Y dice que están poniendo un rescate por ellos. Hay que pagar un dinero para que ellos salgan. La manera en que nosotros podemos ayudar, y sabemos que por supuesto es efectiva, es orando al Señor para que Él ponga su mano en medio de esta situación. Esto, queridos hermanos, sabemos que ocurre más frecuente de lo que nosotros normalmente sabemos. Ocurre todos los días. Sobre todo en México, que tristemente esta nación se ha vuelto muy violenta en los últimos años. Pero, queridos hermanos, hay muchas familias que están sufriendo esta situación, pero también nosotros tenemos un Dios poderoso que puede hacer también grandes cosas cuando nosotros clamamos a Él y cuando nosotros oramos en fe. Así que vamos a orar en este momento mientras escuchamos una música. Vamos a orar y vamos a presentar delante de Dios a todos estos temas y estos propósitos. Y recuerden, como siempre decimos, que no solamente lo hagamos en el día de hoy, en la noche de hoy, sino también en todo momento a través de toda esta semana. Oremos.
Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, en esta noche. Esperamos que tanto ustedes como yo hayamos estado aprovechando bien el tiempo, dice la palabra de Dios, porque los días son malos. Así que cada uno de ustedes allí en sus hogares reflexione en la palabra de Dios constantemente y ore al Señor también para que Él pueda conceder las peticiones de nuestro corazón. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que guarde nuestras vidas, que nos ayude en todo momento y que nosotros podamos estar dispuestos también a servirle en todo momento. Dice que tenemos que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, tenemos que redarguir, exhortar también a los demás, a los de poco ánimo, darle fuerzas también y animarles para que puedan llenar su vida, puedan llenar su espíritu de Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en que hemos compartido tu palabra. Te damos gracias porque dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y allí penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Por eso la Biblia es el reflejo tuyo y es la palabra que nos has dejado a nosotros. Y gracias, Padre Santo, porque a través de ella podemos ver las verdades irrefutables, eternas, oh Dios, tuyas, reflejadas, oh Padre Santo, en la misma. Te pedimos que nos puedas bendecir a través de la lectura de tu palabra y podamos llenar nuestros corazones, nuestras mentes, oh Dios, de ella para que puedan satisfacer nuestras necesidades espirituales más profundas. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde, que nos ayudes, oh Dios, cada día más a comprender tu palabra de la manera en que tú quieres que lo hagamos. Y te pedimos, Señor, esa iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprenderla, para poder estudiarla, para poder ejercerla y para poder testificar en este mundo con nuestro ejemplo que tú eres nuestro Dios. Dirígenos y bendícenos porque en ti confiamos. Mira todas las peticiones que hemos puesto delante de ti en esta tarde, en esta noche. Te pedimos que hayan llegado al trono de tu presencia y que de acuerdo a tu infinita voluntad y perfecta voluntad también cada una de esas peticiones sean contestadas, porque sabemos que todo lo que viene de ti es perfecto y en el tiempo perfecto, Señor, y tú haces todas las cosas para el bienestar de tu pueblo. Te damos gracias también, Señor, por todas tus misericordias, las cuales se renuevan cada mañana en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestros hogares, oh Dios, y te damos gracias también por toda la posibilidad del testimonio que cada uno de los hermanos pueda tener y que pueda dar, Señor, respaldando, oh Dios, tu palabra cuando dice que no nos dejarás ni nos desampararás. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en el resto de este tiempo y bendigas todas las actividades que tenemos por delante. También te pedimos que tomes el control del próximo servicio, el próximo culto de este domingo que se va a dar delante de tu presencia, y te pedimos, Señor, que estés presente en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Recuerde que también domingo 10:30 de la mañana tenemos la escuela bíblica dominical. La escuela bíblica dominical nos da la oportunidad también de aprender de la palabra de Dios. Nos da la posibilidad de poder repasar los diferentes versículos, las diferentes historias, las diferentes cosas, las diferentes doctrinas que hay en la palabra de Dios, y poder clarificarlas y poder debatir y poder también tener un tiempo de intercambio. Así que recuerde, este próximo domingo, como todos los domingos, a las 10:30 de la mañana, tenemos la escuela dominical para los niños, para los jóvenes y también para los adultos. Así que, queridos hermanos, les deseamos que Dios les bendiga en todo momento. Amén.